En primer lugar, desde luego, lo que más me gustaría es saber por qué no venís con más casos al servicio de mediación. Eso, de hecho, es una pregunta la más esencial. Si alguien ya tiene una contestación, pues levante la mano, porque esto sí que es importante. Nosotros, como he visto la estadística de Gerardo, tenemos casos, pero creo que podrían ser más. Yo llevo 30 años ya con la mediación, no entiendo por qué hay tanta reticencia a la mediación, porque primero las cifras hablan por sí mismas. Tenemos una cuota de éxito entre el 75-80%, es decir, de los 75% o 80% de la mediación que nos llegan, las podemos solucionar, o digamos, ayudamos a solucionarlos amistosamente. Así que creo que las cifras hablan por sí mismas, ¿no? Pero bueno, no hay demasiados casos, es una lástima, pues, sobre todo en la materia de marcas o digamos la propiedad industrial, es muy útil, porque todos sabéis que casi todos o muchos de vuestros casos están relacionados con otros. Y la idea de la mediación es buscar una solución global, es decir, tenéis un caso delante de nuestra oficina, la sala de recursos, por ejemplo, y luego tenéis pleitos paralelos, o sean delante de la oficina aquí, delante de Alberto, o donde sea en el mundo, no solo en España o Europa, en el mundo, los podemos incluir y de hecho lo hemos hecho. Yo recuerdo mediaciones que hemos hecho, que hemos solucionado hasta 70 procedimientos en la mediación. Y si tenéis ese tipo de conflictos, pues yo recomendaría al menos intentarlo. Podéis daros un plazo y decir, mira, vamos a intentarlo 1 mes, 2 meses, 3 meses, y si vemos que no avanza, pues lo dejamos. Pero yo creo que no se pierde mucho. Y de hecho yo ahora tengo uno que es muy complejo, pero es que ahí las partes también tienen luego una vista, un punto de vista diferente al conflicto. Así que de verdad os invito y si tenéis dudas, por favor, podéis poner en contacto conmigo o con mis compañeros de servicio de mediación para también valorar si este caso que tenéis delante es apto para la mediación o no. Y también muy importante, yo siempre lo digo, sabemos y apreciamos muchísimo que vosotros todos negociáis todos los días, porque casi todos los abogados antes de interponer una oposición o una nulidad normalmente negociáis, ¿vale? Pero sí que es verdad, no siempre se llega a una solución amistosa. Eso no quiere decir que habéis hecho un mal trabajo, pues para nada. Pero claro, hay situaciones que los conflictos son difíciles y no siempre los abogados pueden llegar a una conclusión o una solución amistosa con las partes porque están muy vinculados en sus posiciones. Y el mediador tiene la gran ventaja que no es parte ni de la una ni de la otra parte, sino es el objetivo neutral y puede llevar las discusiones de manera muy diferente como lo hacéis en negociaciones directas. Es decir, para decir, negociación directa, perfectas, agradecemos mucho, pero también vemos muchos casos donde se ha negociado pero no se ha llegado a ninguna conclusión. Y de hecho, la gran mayoría de las mediaciones que nos llegan son casos que ya ha habido negociaciones previas, pero sin éxito. Es decir, porque muchas veces escucho, bueno, es que ya hemos negociado nosotros, si nosotros no lo solucionamos, ¿cómo lo vais a hacer vosotros? Sí que hay una diferencia porque el mediador es neutral y puede llevarlo de manera diferente. Así que, por favor, os pido, miráis los expedientes y nos lleváis más casos. Muy brevemente. Bueno, ya le he dicho, la mediación de momento se aplica a los casos que están delante de la sala de recursos, la segunda instancia, pero habéis oído del proyecto que también ha mencionado Gerardo, del Action Plan de la sala de recursos, que vamos a establecer un centro de mediación. De hecho, este centro está previsto en el reglamento. Es decir, no es nada lo que hemos inventado nosotros, porque está en el reglamento, porque el legislador europeo nos exige crear dicho centro. Entonces lo estamos haciendo. Y cuando tengamos este centro, y seguramente empezamos en principio del año que viene, ya vamos a extender la mediación también a la primera instancia. Vamos a empezar con los procedimientos de nulidad en primera fase y luego también iremos a las oposiciones. Pero vamos a ir paso por paso también para prepararnos y ver también la respuesta de los usuarios. Los productos que de momento ofrecemos es mediación
conciliación y determinación de expertos. La mediación es más bien pensado en los casos más complicados, donde realmente hay un conflicto grande entre dos o incluso varias partes, donde haya más conflicto que uno, es decir, tenemos conflicto delante de nuestra oficina, luego delante de otras oficinas, de tribunales, y a nivel nacional o europeo o incluso internacional, es decir, casos complejos. Estos son aptos en particular para la mediación. También ofrecemos la conciliación y la indiferencia a la mediación, que luego cuando decidáis ir a la mediación se suspende, como ha dicho Alejandra, se suspende el recurso y luego se lleva la mediación al servicio de mediación, que luego con vosotros elige el mediador o la mediadora más idónea para vuestro caso. Entonces, es decir, las salas están completamente fuera y no saben nada, y habrá una mediadora o un mediador externo de la oficina, pero digamos externo del caso de la sala de recurso, y lleva la mediación. En la conciliación, de hecho, es el ponente de la sala, porque como ha dicho Alejandra, normalmente en 95% de los casos decidimos entre tres. Entonces, uno de los tres puede ser conciliador. La idea es la misma, llegar a una solución amistosa, negociando, pero la diferencia es con la conciliación, esos son los casos que son un poco más, digamos, más fáciles. Por ejemplo, muchas veces sabemos todos que si miras a la lista larga de los productos y servicios, piensas, jolines, si lo limitas un poco ahí o un poco allá, luego ya no hay conflicto. Nosotros lo llamamos conflictos de papel, no sé cómo lo llamáis vosotros, porque hay tantos conflictos que creo que no son necesarios, porque luego lo miras en la página web y dice, mira, pero hay similitudes, pero luego sí que hay mucha diferencia. Entonces, al limitar y especificar un poco mejor las listas de servicios y productos, se puede llegar a acuerdos. Yo siempre tengo un caso que es un caso real, pero esto ha pasado varias veces, que una tienda de bicicletas en una ciudad pequeña de Alemania solicitaba una marca de la Unión Europea para bicicletas. Pregunta primera, ¿para qué necesitas una marca de la Unión Europea si utilizas tu marca para una tienda de bicis en una ciudad pequeña de la Alemania? Esa es ya la primera pregunta. Pregunta segunda, bueno, esa la pregunta la hago en un segundo. Luego se puso una tienda, bueno, una empresa muy grande que fabricaban bicicletas, y se opuso a esta marca. Y luego yo pensaba, pero qué raro, eso es una tienda. Entonces le llamo al chico de la tienda y digo, oiga, ¿usted qué hace? ¿Bicicletas? No, yo no hago ninguna bicicleta, yo las vendo. Entonces digo, y yo los vendo incluso los del oponente. Entonces, claro, lo que usted no necesita es la clase 12, que es la fabricación de las bicicletas, sino necesita el retail, ¿cómo se llama? La venta, ¿no? El servicio de venta, eso es lo que necesita. Sí, por supuesto es eso. Entonces, claro, llegamos rápidamente a un acuerdo, le solicito una marca para venta, la empresa era una empresa holandesa, dijo que no tiene ningún problema y el conflicto estaba solucionado. Entonces, esto es un poco la conciliación, cuando la cosa es un poco más clara y podemos ir un poco más directos y rápidos al grano. Pero ahí también tenemos muchos casos y ahí incluso la cuota digamos, en los casos, la cantidad de los casos que llegamos a un acuerdo, yo creo que está ya de 85 y 90%. Eso sí que es muy, muy alto y yo creo que es muy útil de tenerlo, y es un poco más ágil, más rápido, hacemos llamadas y todo eso. Incluso si estáis interesados en eso, pues llamáis y lo iniciamos. Y luego tenemos la determinación de expertos. Esto está pensado para situaciones en la mediación, no en la conciliación, en la mediación, cuando hay un momento que las partes no avanzan. Y no avanzan porque hay una cuestión jurídica, sobre todo, o técnica, que se necesita resolver. Un problema que siempre encontramos en todas las mediaciones, en todos los casos, es cuál es el ámbito de protección de las marcas. Claro, cada uno va a la negociación, mi marca está fantástica. El bio para producto de alimentación es una marca brutal, entonces claro, vamos a ver bio, ¿no? Entonces claro, ahí si vemos que no avanzan, y como el mediador tampoco le puedo decir, tu marca no sirve para nada y no tiene ninguna fuerza, pues proponemos que un experto que sea de la oficina o fuera de la oficina dicta una especie de informe donde establece cuál es realmente el ámbito de la protección de una marca. Eso, por ejemplo, podría ser de una determinación de expertos.
bueno, la mediación es voluntaria, no la imponemos, es flexible, que no hay plazos. Entonces, aquí ve solo ventajas. No entiendo por qué no hay más, porque de verdad que yo no sabría deciros ni una, porque siempre dicen, ¿pero cuál es la desventaja? Es que yo no veo desventaja. Sí, pero es un signo de weakness, de blandeza. ¿Cómo? Eso, gracias, de debilidad. Pues yo no lo veo así, en lo contrario, yo lo veo un signo de fuerza. Si yo te digo, mira, déjanos sentarnos, déjanos vernos, antes que el juez o la oficina nos diga cosas que no nos gustan, pues nos sentemos nosotros y lo acordamos nosotros. Pero ¿quién conoce mejor los intereses propios que los abogados y sus clientes? ¿No? Así que no sé. Y además es rápido, que si tenéis casos complejos, no solo delante de la oficina, si tenéis un caso en la UIPO, si llegáis al tribunal y algunas veces vais 2 veces, 5 años es lo mínimo. En España va a ser lo mismo y hay otros países y luego si tenéis también de procedimientos de infracción en paralelo, es que estamos hablando de años y años y años y años sin ninguna seguridad jurídica. Y aún al final vayáis a tener decisiones, sentencias de diferentes tribunales, ¿quién nos garantiza que estas sentencias van a ser coherentes? Es decir, uno van a decir riesgo de confusión, otros van a decir no hay riesgo de confusión, el tercero dice, bueno, para un parte de productos, ¿cómo lo vais a vender a vuestro cliente? Es que es muy difícil. Entonces, por lo menos diría, mira, estimado cliente o clienta, vamos a ver por qué no nos sentamos, entendamos la mediación y si luego no surge una solución amistosa, pues se sigue con el procedimiento, pero por lo menos se ha intentado. ¿Cómo se inicia? Pues básicamente solicitud de las dos partes, solicitud por una parte, eso también es posible. Si vosotros pensáis y no estáis seguros si la otra parte también aceptaría la mediación, pues mandáis una carta diciendo, mira, nosotros proponemos la mediación, nos ponemos en contacto con la otra parte y la intentamos convencer. Lo llamo yo siempre y ya sabéis cómo lo hago, entonces yo intento convencer a la otra parte. Y incluso, eso también es importante, yo puedo entender que vosotros o un cierto cliente no quiere dar el primer paso, lo puedo entender. Yo os ofrezco, llamadme a mí y yo miro el expediente y si yo lo veo útil, yo lo puedo hacer, esa es la segunda vía como nos llegan los casos. Nosotros, no os riáis porque es muy serio, porque todos los recursos que vemos, lo miramos primero todos si hay una posibilidad de llegar a un acuerdo, es decir, si hay una posibilidad real de proponerlo a la mediación. Repito, si vosotros no lo queréis proponer, me llamáis y yo lo miro, si igual le digo no lo veo, pues no lo veo, pero si lo veo yo lo puedo proponer, no hay ningún problema, porque además lo contrario, nosotros queremos proponerlo porque vemos la utilidad. Entonces, estas son las 3 maneras, o lo solicitáis directamente los dos, lo solicita una parte, la otra acepta, o lo proponemos nosotros, los ponentes, la sala de recursos. Y de momento yo diría, la gran mayoría de los casos nos llegan porque lo proponemos nosotros, porque hacemos el trabajo de vosotros. No, eso era broma. No, eso lo retiro. Vale, aquí encontráis información sobre la mediación en nuestra página web. Estos son algunos de los mediadores que necesitan algunos una foto nueva, incluido a mí. Y luego, ¿cómo se lleva a cabo la mediación? Muy importante es la fase de la preparación. Antes de empezar con la mediación hay que hablar con los abogados, incluso con los clientes, depende del caso. Hay que entender no solo el caso que está delante de la sala de recursos, sino todos los casos en paralelo y sobre todo mirar ya, y eso es lo bueno hoy en día, que se encuentra mucha información en Internet sobre los intereses, sobre los campos donde cada uno está activo, y incluso yo miro siempre los CVs de cada persona que me viene a la mediación, porque yo recuerdo uno que era un abogado que había sido en su vida anterior un jardinero, pero de estos jardineros que hacen jardines estos preciosos de diseños y todo. Entonces, claro, ¿qué me dice esto? Hombre, eso es un tío más creativo. Mientras el otro era el típico alemán, así como yo, serio, sin ninguna risa, solo conoce el derecho. Entonces, claro, los tienes que hablar a los dos un poco de manera diferente. Y eso también es todo luego táctica. Y luego hoy en día casi todas las mediaciones las hacemos online. Simplemente es más fácil porque es complicado de
de que todo el mundo venga a Alicante, o también lo hacemos en Bruselas, también lo podemos hacer en otros países, y vosotros pagáis los gastos nuestros, por supuesto, pero sí que lo de online es por una parte bueno, por otra parte también tiene sus límites, tengo que decir. A mí, yo casi los hago todos ahora online, pero sí que es verdad, cada vez pienso, jolines, es mejor si vienen y hablas con ellos así un poco más directo. Y ahí empezamos con la apertura, explicamos el procedimiento, y luego la parte importante de la mediación que se diferencia al proceso judicial y administrativo es lo que vamos a intentar ahí es identificar los intereses de cada uno, ¿vale? Porque siempre hablamos en la mediación de posiciones y de intereses. Y nosotros, por ejemplo, que tú quieres hacer una oposición o interpones una oposición, es una posición, porque eso se llama oposición. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Por qué estás interponiendo una oposición? Eso es el interés. Y ahí tienes que llegar, porque ahí vas a saber exactamente por qué y cuál es la motivación que hay llegado a este conflicto de los dos lados. Y ahí hay que llegar y luego intentar reconciliar no tanto las posiciones, sino más bien los intereses de cada uno. ¿Esto funciona? Pues algunas veces sí, otras veces no. Y depende mucho de cómo trabajan los partes, los abogados y sobre todo los clientes. Yo les digo siempre, mira, eso es muy importante. Antes de empezar la mediación tenéis que tener claro que no vais a conseguir 100% de lo que queréis. Es un give and take, ¿no? Un dar y recibir, ¿no? Eso es muy importante, que no sé por qué la gente no lo entiende, porque claro, una negociación raras veces vas a conseguir 100%. ¿No? Entonces hay que estar, lo que quiero decir, hay que estar preparado también de ceder, porque si no queréis ceder, por favor, no vayáis a la mediación. Eso está muy claro, porque si no, de verdad, entonces sí que es tiempo perdido. Pero si cada parte está dispuesto a ceder, y tampoco lo tiene que hacer en la primera reunión, ahí os prometo, y si colaboráis y os abrís y realmente explicáis vuestras preocupaciones, pues ahí se puede llegar a situaciones muy, muy buenos, y se puede llegar a un acuerdo. Y importante, en la mediación todo es confidencial, otra gran ventaja, y también se hacen muchas negociaciones en privado, es decir, con una parte te juntas y luego con otra, y ahí también tienes más confidencialidad aún. Vale, pues esto yo creo que ya lo he dicho más o menos. Eso también, bueno, para terminar, ya he hablado del centro de mediación. Seguramente lo tendremos que rellamar a Centro de Resolución de Conflicto Alternativo. ¿Por qué? Porque habéis oído que la Comisión Europea ha propuesto de darnos la competencia para los patentes esenciales. Entonces, ahí está previsto también un procedimiento de conciliación, creo que lo llaman. Entonces, si al final no llega, que no está decidido aún, entonces sí que tendríamos que ampliar un poco el centro a más métodos de resolución de disputa. Y yo creo que con esto ya lo dejo, porque luego vais a tener la presentación y ahí hay más informaciones en la página web, etc. Ahora, para terminar, quiero saber por qué no lleváis los casos a la mediación. Gracias. Muchas gracias, Sven. No sé si tenemos alguna pregunta. Esto es para Sven. En el centro de mediación o de resolución de conflictos alternativos, ¿habrá posibilidad de que nos podamos apuntar los que a lo mejor somos también mediadores en propiedad industrial? Que no sea solamente la WIPO, no lo sé. Sí. Bueno, sabéis que en el reglamento habla de lista de mediadores. De momento solo tenemos, todos los mediadores son compañeros y compañeras de la oficina. El siguiente paso va a ser, y estamos ya en ello, cooperar con las oficinas nacionales. Es decir, estamos ya formando a mediadores en las oficinas nacionales y luego vamos a hacer cooperaciones con ellos. Ese será el primer paso. Si en el futuro lo abrimos más a mediadores, totalmente externos de las oficinas, la nuestra y las nacionales, no lo sé todavía, lo tenemos que ver, pero tenemos que ir paso por paso. Eso también depende de la cantidad de casos que vamos a tener, ¿no? Pero sí que es posible, según el reglamento, claramente,
Y hay que verlo. No te lo puedo decir ahora mismo, hay que ver un poco cómo se desarrolla todo el tema, cuánto demanda vamos a tener y luego poco a poco vamos a verlo. Es decir, estará abierto. Hola, una pregunta que me acaba de venir a la mente. En los procedimientos estos de mediación, ¿hay una sujeción a un idioma, como en un procedimiento de oposición, recurso? O sea, si tienes un español y un alemán, o cada uno puede hablar en su idioma y luego el acuerdo es en un inglés común. Porque eso para animar a la gente es importante. Excelente pregunta porque me permite resaltar otra ventaja de la mediación, que no entiendo por qué no la usáis, porque podéis, precisamente lo que tú dices, podéis hablar en vuestro idioma. Y claro, os digo, mira, he visto tantas negociaciones y también mediaciones que he visto negociaciones que no han seguido o no han llegado al fin porque la gente simplemente, de verdad que no se entendía. O simplemente no se entendía porque no hablaban el mismo idioma y no dominaban muy bien el inglés o lo que sea, da igual. Y luego también porque recuerdo, me estaba diciendo, no, pero yo te había enviado el email y no me habías contestado tú. Y el otro pensaba al revés, entonces por eso nunca se han puesto en contacto. Cuando yo propuse la mediación, los dos decían, uy, qué maravilla, sí que lo queremos. Y luego yo pensaba, pero, ¿por qué no habéis cogido el teléfono y llamas? Entonces hay mucho malentendimiento, pero para contestar tu pregunta, sí, podéis hablar en vuestro idioma y esa es una de las razones porque tenemos tantos mediadores formados y estamos formando más porque queremos ofrecer las mediaciones en la máxima cantidad de idiomas posible. Y ya cubrimos casi, no todos, pero casi todos de los 23 de la Unión Europea. Por ejemplo, yo estoy ahora haciendo una que es una empresa alemana, española, entonces en los privados hablamos alemán y intento hablar español con los españoles. Claro, gracias. Hola, yo tengo una observación y una pregunta. Lo de que no suponga gastos adicionales, ¿es verdad? Gastos adicionales. No hay pago de tasas, no hay... Hay una tasa... No, para empezar. La mediación está incluida en la tasa de recurso. Las tasas luego de los abogados, esto es cosa de las partes. Sí que es verdad, según la ley de ahora, si por ejemplo vamos a quedar en Bruselas, ahí sí que hay una tasa de 700 euros que normalmente se paga entre las dos partes. Luego con el centro de mediación, esto también se tiene que ver si luego aplica una tasa, pero no va a ser alta. Vale, ¿y en las negociaciones participan tanto los abogados como el cliente o los abogados corporativos? Los dos. Decisión del cliente y los cada abogados. parte decide quién, yo siempre pido que están participa. los dos. Es que tienen que estar los abogados porque luego también no se enfoca tanto en las cuestiones jurídicas, pero sí que al final siempre hay unas cuestiones jurídicas que son importantes, por eso es muy importante que estén los abogados, pero también es importante que estén los clientes o los dueños mismos, simplemente porque intentamos ver un poco los intereses de cada uno. Y eso, por supuesto, los abogados conocen normalmente bien las empresas, pero claro, el empresario incluso puede cambiar en la reunión, dice, uy, ahora lo voy a vender, o yo qué sé. Entonces sí que, y lo bueno también en la mediación es incluso podéis invitar a otros. Por ejemplo, muchas veces con casos con americanos, el abogado americano delante de nuestra oficina no puede hacer observaciones, pero en la mediación puede participar sin ningún problema. Así que otra ventaja. Muchas gracias. Bueno, ¿y por qué no lo usáis? Pero bueno, aquí lo dejo. Bueno, Luis, si me permite, tengo que decir, yo he dicho varias veces por qué no lo usáis, no lo usáis. Tengo que reconocer que yo no tengo la estadística, pero bueno, Gerardo lo tenía en su diapositiva de la estadística de mediación. En muchas mediaciones tengo que decir que hay o las dos partes vienen de España o hay una parte española. ¿Vale? Eso sí que es verdad que España es uno de los países que más hace uso de la mediación, pero podría ser más. Pues si no hay ninguna pregunta más, solo en nombre de la directora, dar las gracias a todos los ponentes, a los miembros de WIPO, al magistrado y vamos, para mí ha sido muy interesante y espero que para ustedes también. Y muchísimas gracias. Hasta luego.
Sí.